gracias al doctor Andrés Bedoya, es el director jurídico de la Alcaldía de Ibagué, que está con nosotros hace un rato. Doctor Andrés Bedoya, gracias por esperarnos y gracias por estar al mediodía con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes y la mesa de trabajo y gracias a ustedes por la invitación. Doctor Andrés Bedoya, muchos se preguntaban por qué en Ibagué no se habían implementado las medidas que el gobierno nacional desde la semana anterior proyectó a través de un decreto. La situación, para aclararle en primera instancia a los oyentes, era que el Ministerio del Interior no había otorgado las facultades o los permisos para poder hacer jurídicamente viable este decreto. Así es, recordemos que en virtud de la expedición del decreto 418 y 420 por parte del presidente de la República, las alcaldías y las gobernaciones, a través de sus mandatarios, deben cumplir un procedimiento para poder expedir las regulaciones en estos tiempos de aislamiento preventivo obligatorio. Desde el fin de semana se envió proyecto de decreto que regularía esta serie de medidas durante el 11 de mayo y el 25 de mayo. Sin embargo, solo hasta el día de ayer en horas de la noche, pues el ministerio, debido pues al cúmulo de trabajo que uno comprende, pudo dar respuesta. Máxime que nuestro proyecto de decreto borrador venía con una serie de sugerencias establecidas por las agremiaciones de la ciudad y una serie de lineamientos expedidos por el señor alcalde que ameritaba evidentemente el estudio por parte del Ministerio de Salud sobre estas medidas excepcionales diferentes que están en el decreto 636, como lo han dicho ustedes, que es el tema de la apertura de los restaurantes y un tema de establecimientos de desinfección de vehículos. Entonces esto, digamos, ameritaba un poco un trato diferencial y una demora quizás por el cúmulo de trabajo y pues por la demora en el estudio sanitario que amerita en este tipo de decretos. Camilo Patillo. Doctor Andrés Bedoya, con las buenas tardes. La pregunta es la siguiente: los trabajadores independientes que ejercen actividades que ya tienen el aval de la autoridad local y del gobierno nacional, como la construcción, la manufactura, pero son independientes, ¿qué pueden hacer para obtener un permiso y desempeñar sus funciones? Bueno, ahí tocaría expresar qué se entendiera por independiente, porque no sé si independiente quisiera decir el maestro de obra que va a una residencia a hacer unas adecuaciones locativas, porque si es así, no estarían permitidos por el 636, expedido por el señor presidente de la República. Entonces habría que precisar en qué sentido se entienden independientes para poder señalar primero si realmente estarían exceptuados y segundo, pues para poder darle una indicación de cuál sería o cómo sería la forma de su registro. Sí, cuando habla de independientes, Camilo, creo, le interpreto que es quienes no están afiliados a la Cámara de Comercio, o bueno, inscritos, o no tienen una en Cámara de Comercio la actualización del registro mercantil, Camilo. No, mire, le doy dos casos particulares. Por ejemplo, el que mencionaba el doctor Andrés, el maestro de obra que va a una vivienda a instalar un enchape en mediodía, luego en la tarde tiene que ir a poner un cielo raso, el jardinero que en la mañana está podando el césped en determinado predio, en la tarde va a hacer un mantenimiento de zonas verdes en otro sitio. En esos casos particulares que son independientes, que ejercen actividades que ya tienen el visto bueno de las autoridades, pero bajo la figura de independientes no han podido trabajar, ¿ellos qué podrían hacer? Bueno, lo primero es que recordemos que la línea sanitaria y de ordenamiento público, pues la da, y de orden público, perdón, la da es el presidente de la República y es él el que establece las excepciones. Si revisamos el artículo tercero del decreto 636 del presidente de la República, no vamos a encontrar la construcción, reparación de locativa en vivienda residencial a través de maestro de obra, como me lo está preguntando Camilo, porque no está prevista esa excepción. De manera que no está prevista esta excepción, pues entonces no podría adoptarse en el municipio la misma medida. Tanto el presidente no lo diga expresamente en uno de sus decretos en las que se exceptúe esta medida expresamente, no podría aplicarse en la ciudad de Ibagué. Doctor Andrés Bedoya, hay que dejar muy claro que al emitirse este decreto, por ejemplo, la medida del pico y placa para motos está levantada inmediatamente, pero situaciones como la habilitación de las empresas o los restaurantes, en este caso, que es muy diferencial, el tema de la atención en cada uno de los restaurantes manteniendo sus protocolos, hasta que la alcaldía no les entregue autorización, no pueden abrir puertas. No, señor, no, señor. Deberán hacer el correspondiente registro en la página web de la alcaldía y en el correo que ellos escriban en el registro de sus protocolos, pues se les contestará el aval y unos requerimientos de inspección que se harán de manera posterior. Pero lo primero es el registro, y esto es muy importante. El diseño del decreto 636 del 6 de mayo expedido por el señor presidente de la República tiene dos énfasis muy importantes. El primero es la autoridad del Estado para poder
tomar decisiones de orden público y de reactivación económica como la tiene el presidente de la República. Pero como segunda línea, en estos momentos de reapertura económica, debemos también tener un segundo pilar que es el autocuidado y la responsabilidad individual. Si nosotros revisamos la parte emotiva de cada uno de esos decretos expedidos por el señor presidente, vamos a encontrar la necesidad de que los ciudadanos tomen conciencia que las medidas no pueden venir solamente del Estado. Nosotros, por el diseño de nuestra Constitución, no estamos al frente de un Estado totalitario o paternalista que tenga que estar al cuidado constante de los ciudadanos, sino que también tenemos que entender que hay algo de autocuidado y responsabilidad individual de los ciudadanos que tenemos que dar nuestro aporte. Entonces es muy importante y en ese diseño quedó proyectado por instrucciones del señor alcalde el decreto 100283, que es el actualmente que está rigiendo, y en él vamos a encontrar en el artículo segundo un llamado de atención al autocuidado, a la protección y a que cada ciudadano tenga sus elementos de bioseguridad. Hasta antes del decreto se permitía por parte de la alcaldía que dos personas vinculadas a una misma empresa pudieran movilizarse en una motocicleta. En este nuevo decreto lo que se dice, y es para darle claridad a los oyentes, es que dos personas pueden ir en una moto, así no sean compañeros de empresa, pero si los dos están atentos pueden hacerlo. Si están dentro del mismo, ahí quedó en el artículo 16, 17, está que la circulación de personas en un vehículo está libre la circulación de vehículos tipo moto, sin embargo solamente puede ir con compañero o comparrillero las personas que trabajan en el sector salud, construcción y manufactura, que están dentro de las excepciones del decreto 1073. Recordemos que este nuevo decreto no deroga el decreto 1073 del 27 de abril, entra a complementarlo en lo que tiene que ver con las nuevas actividades de reactivación económica y las nuevas medidas de policivas y sanitarias, de manera que puede ir con parrillero quienes estén dentro del marco de esta sección, sector salud, construcción y manufactura, que cumpla con el requisito de tener el mismo puesto de trabajo y tener el mismo turno, me refiero al mismo horario de ingreso y salida. Sí, lo que quiere decir, para despedirle, doctor Andrés Bedoya, agradeciéndole su diálogo con Ecos del Conveima, no puedo ir con mi esposa a mercar porque no está dentro de lo que es el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo que estamos a esta hora socializando. Así es, sí señor Julio. Pues doctor Andrés Bedoya, quiero agradecerle a esta hora su diálogo con Econoticias de Ecos del Conveima y esperamos seguirlo teniendo aquí en la emisora por identidad regional cada vez que tengamos este tipo de situaciones, dudas y para explicarle de la mejor manera a nuestros oyentes. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Una muy buena tarde para todos los oyentes.